Bienvenidos a este su tutorial acerca de Microsoft Excel 2013. Mi nombre es Osamu Yukosaki y espero que sea de tu agrado. Lo primero que vamos a hacer es hablar acerca de lo que es Microsoft Excel 2013. Esta es una de las herramientas, uno de los programas que nos trae la suite de Microsoft Office 2013. Es tal vez una de las herramientas más utilizadas dentro de las oficinas en nuestro medio. ¿Cómo es que accedemos a esta herramienta? Nos vamos a la pantalla y en la esquina inferior izquierda vamos a encontrar el botón de inicio, todos los programas, y dentro de ellos elegimos Microsoft Office 2013. Acá podemos encontrar todos los paquetes que nos trae el Office 2013. Uno de ellos es Excel. Hacemos clic y se nos abre la pantalla. Esta es la primera pantalla que nos va a dar el Excel. Vean por favor que tenemos una gran cantidad de plantillas que no son más que herramientas ya preconfiguradas por Microsoft que nos permiten tener un formato inicial sobre el cual podemos trabajar. De hecho, si deseamos hacerlo más y estamos con una cuenta registrada de Microsoft, podemos hacer la búsqueda en línea. Podemos buscar un reporte y nos va a dar ya un formato preestablecido para el efecto, ¿sí? Pero nosotros no vamos a hacerlo de esta manera. Nosotros vamos a trabajar sobre un libro en blanco, el mismo que vamos a usar para comprender algunas de las funciones de Excel. Reconozcamos la interfaz de Excel. Excel nos va a traer, en primera instancia, en la esquina superior izquierda, algunos elementos que pueden ser de bastante utilidad. Si presionamos en este lugar, podemos elegir algunos más que querramos trabajar. Bien, al centro, en la parte superior, encontraremos el nombre de nuestro archivo. En este caso, libro 1, pues no hemos guardado, no tiene nombre más que este que es por defecto. Vamos a encontrar en la esquina superior derecha los botones habituales que se utilizan tanto para ayuda, minimizar, maximizar y cerrar nuestro archivo. Vámonos a las pestañas. Dentro de lo que son las pestañas vamos a encontrar archivo. Archivo. En este lugar encontraremos los elementos de ubicación que tiene el Excel para decirnos dónde podemos guardar, abrir nuestros archivos. ¿Sí? Libros recientes, todos los que hemos estado utilizando hace poco. Sitios. Este de sitios viene más que todo en escenarios en los que trabajamos bajo un esquema empresarial, organizacional, es decir, estamos bajo una cuenta que tiene una organización, no es personal. El OneDrive personal, que es tu disco duro virtual, digámoslo así, que permite que guardes todos tus archivos en línea. Esto tiene ciertos beneficios, pues permite, por ser un archivo que se va a guardar en la nube, un mejor acceso y más seguridad para evitar pérdidas. Otras ubicaciones web, de tener servidores o lugares donde tú vayas a compartir y guardar tus archivos. Y el más utilizado, que es equipo, puesto que esto significa que se va a guardar en tu propia computadora. Puedes agregar un sitio en caso de que tengas servidores o tengas sitios donde tú vayas a guardar tus archivos. Nosotros vamos a utilizar equipo para abrir y para guardar nuestros archivos. Hecha esta descripción, vamos a notar que en guardar y guardar como, bueno, si has notado, al hacer clic en guardar me va a abrir guardar como, y esto se debe a que nunca se ha guardado este archivo con anterioridad. Encontramos los lugares donde pueden estar nuestros archivos guardados, ¿sí? Los que tenemos acceso para guardar, para almacenar nuestra información. De hecho, como les decía, nosotros normalmente utilizamos a nuestra computadora como el dispositivo para almacenarlos. Vámonos a la siguiente opción, imprimir. Imprimir es a lo que su nombre dice, ¿cierto?
Estábamos hablando de enviar nuestro documento, que por el momento está en formato digital, a un elemento físico, que en este caso sería una hoja de papel. Cantidad de copias que vamos a vamos a realizar de nuestro documento, y acá el lugar, el sitio donde lo guardaremos. En esta oportunidad estamos conectados a una impresora, la HP LaserJet 1320, ¿sí? Y bueno, este es el lugar que por defecto se elegiría al momento de instalar. Algo que es bastante interesante, yo te recomiendo que lo puedas probar, es el Adobe PDF, que es la forma en la que tú puedes enviar tu documento a ser guardado en hojas PDF, ¿sí? Esto te va a permitir mayor portabilidad de tu documento y una presentación final. Enviar a OneNote, el fax, en este caso está registradas dos impresoras, el XPS del Document Writer de Excel, que no se utiliza con mucha frecuencia. Desde acá podemos agregar una impresora o imprimir a un archivo. Siguiente, configuración de nuestra hoja. ¿Qué es en esta primera instancia imprimir hojas activas? Por un instante vamos a salir de esta opción y vamos a definir a las hojas activas, aquellas con las que estás trabajando en este momento, ¿sí? Podemos añadir, y de hecho lo haremos, vamos a añadir colocando el cursor del mouse sobre este signo de más y presionando con el botón izquierdo. Esto nos permite que creemos hojas, pero la hoja activa es sobre la que estaremos trabajando. Esa es a la que se refiere con el criterio de imprimir hojas activas. Páginas. Más adelante, cuando ya se esté trabajando sobre un documento, sobre una hoja de cálculo, vas a notar que se van a crear hojas, páginas u hojas dentro de nuestra hoja activa. A eso se refiere este criterio. Imprimir a una cara o imprimir a doble cara, ¿sí? Son criterios que nos permiten que nosotros podamos imprimir ya sea en una cara de nuestra hoja o en las dos. Esta opción de intercalación está referida a la cantidad de copias que tú vas a realizar y se activa realmente cuando tú vas a elegir más de dos copias, ¿sí? Dos o más copias, y ya nos está dando las opciones sobre las cuales vamos a intercalar. Intercaladas significa que va a imprimir independientemente cada documento según sea la cantidad, y sin intercalar cada hoja intercalada, para que tú tengas esas opciones. Opciones de impresión también nos trae la orientación de nuestra hoja. Significa, vas a imprimir de forma horizontal o de vertical según sea tu opción. Por defecto viene vertical. Bien. Carta, el tamaño de la hoja sobre la cual tú vas a imprimir. Por configuración de la impresora está ahorita por defecto en tamaño carta, siendo que los más utilizados son carta, oficio y A4. Obviamente esto no restringe que tú puedas utilizar otros tamaños de hojas según sea tu necesidad. Los márgenes. Es el espaciado que va a existir entre el inicio y el final de la zona en la cual va a imprimirse. ¿Sí? Normal es la que utilizamos, ancho en el caso de que tú tengas una menor área de impresión y más espacios a los lados, o estrecho para cuando tengas mayor área de impresión y menos espacios a los lados. Sin escalado. Personalmente esto a mí me agrada bastante porque nos permite elegir qué tamaño de letras y demás vas a poder colocar dentro de tu impresión. Significa en realidad que tú eliges qué es lo que se va a imprimir en tu página, ¿sí? Ajustar hoja en una página significa que todo lo que esté en tu hoja en la hoja activa o en las hojas que vais a utilizar esté enmarcado en una sola página. Todas las columnas. Hace de un lado la restricción de las filas, es decir, separa las filas según necesite, pero las columnas las va a imprimir al máximo permitido por tu configuración de hoja, y todas las filas en una página. Va a hacer la impresión de tal manera que las filas sean las que tengan la mayor importancia. Me olvidaba, en configuración
habíamos hablado de imprimir las hojas activas. También van a existir las opciones de imprimir todo el libro o imprimir parcialmente una determinada hoja. Compartir, relacionado al trabajo colaborativo. ¿Quiénes pueden trabajar y cómo podrían trabajar sobre tu documento? ¿Sí? Exportamos a PDF XPS o cambiar el tipo de archivo. Personalmente no se utiliza mucho, no he utilizado esto, pues prefiero mandarlo a un documento PDF según lo que habíamos visto en la impresión, ¿sí? En el botón de imprimir. Cerrar, obviamente, como su nombre lo dice, vamos a cerrar nuestra hoja de cálculo. Cuenta. La cuenta, algunos elementos de configuración de tu pantalla y además el estado de activación de tu Microsoft Office. Opciones, que en realidad ya son configuraciones un tanto más avanzadas sobre lo que tú puedes o no utilizar dentro de tu documento. Yo te recomiendo que esto no lo vayas a operar ni a cambiar si es que no tienes un asesoramiento, pues podrías desconfigurar tus documentos. Ya estamos en la hoja de inicio. La hoja de inicio, en realidad la pestaña de inicio, va a tener una cantidad interesante de subconjuntos que tienen diversas funciones según lo que nos dice, ¿sí? La primera, el portapapeles habitual, la mayoría de nosotros conocemos como el control C, control V, pero acá también tenemos otras opciones de pegado. En este caso solamente se nos habilita para mantener el formato del destino, que significa la casilla sobre la cual vamos a trabajar. Cortar, copiar, copiar como imagen, que en el caso de que tengas una tabla y la quieras mandar a un documento en otra plataforma, podrías hacerlo. Copiar formato, bastante interesante, para ser sincero, esta es una herramienta bastante importante para que tú puedas agilizar tu trabajo cuando desees copiar formatos en casillas. Lo vamos a utilizar cuando estemos trabajando ya sobre nuestro documento en un próximo video. Fuente. En este componente que tiene la pestaña inicio, vas a encontrar que existe cierta similitud sobre lo que ya se ve más que todo en el Word, ¿sí? Tenemos el tipo de fuente que podríamos elegir entre las diversas. Tal vez no encuentres algunas de ellas, pues yo activé idiomas y algunas otras características para que funcione en mis programas. Tamaño de tu fuente, ¿sí? Él va a decirte qué tamaño van a tener los caracteres que escribas. Podemos aumentar los caracteres o disminuirlos en sus dimensiones. Negrita, también conocida como bold, cursiva, que también la conocemos como italic, y subrayado, que también se la conoce como underline, ¿sí? Aquí, a diferencia de los dos primeros iconos, en el tercero tenemos el doble subrayado o el subrayado simple, según lo que necesitemos. Este de acá, si bien está trabajando sobre el componente de la fuente, está más relacionado a lo que es la casilla, ¿sí? Pues puedes elegir tú las características de borde que va a tener tu casilla. Si esto tú lo ves desde lo mandas a imprimir, no vas a notar realmente estas casillas como las estás viendo en la pantalla, si es que no las vas a ver transparentes o no impresas, que viene siendo la verdad. Pero si tú eliges cualquiera de los bordes, vas a notar que se pinta de un negro más intenso, o sea, es decir, de un color negro, y esto sí lo vas a poder apreciar en la impresión. Si deseas algo con más énfasis, uno con borde grueso. Bueno, en este escenario, como es solamente para un reconocimiento de la herramienta, lo vamos a dejar sin borde. Si deseas sombrear tu casilla, ¿sí? En este caso por defecto viene en el color amarillo, podemos utilizar acá un celeste, o simplemente, si es que deseamos, sin relleno, que es así como va a venir por defecto. ¿Qué color de caracteres vas a manejar? ¿Sí? Igual
viene por defecto el rojo, pero podemos elegir entre esto, e incluso si tienes más un requerimiento en específico, puedes elegir colores personalizados. Alineación. Acá vamos a encontrar algo similar a lo que habríamos visto en el Word acerca de lo que es el párrafo, ¿sí? Pero acá se añaden estos iconos que nos están diciendo dentro de tu casilla cómo vas a alinear el texto. Si va a ser todo a la parte inferior, al centro o en la parte superior de la casilla. Esto lo vamos a ver, como te digo, más adelante cuando vayamos a escribir nuestra hoja de cálculo. El alineado horizontal, todo a la izquierda, al centro, todo a la derecha. Más adelante les voy a mostrar que cada una de estas tiene una configuración adicional que se puede hacer en esta esquina inferior derecha en cada uno de los submódulos. Ajustar texto. El ajustar texto te permite que escribas, y si es que el texto que tú estás colocando dentro de la celda excede en tamaño horizontal, es decir, las dimensiones del texto exceden de manera horizontal, este vaya a ser ajustado de manera tal que pueda ser visto en la casilla. Combinar y centrar, que significa que tú vas a tomar un grupo de casillas y las vas a unir. Algo similar a esto se ve en lo que es con la combinación de celdas en Word. En el módulo acerca del número podemos elegir qué es lo que va a ir en nuestra casilla, y esto dado que cuando se trabaja en Excel no todas las casillas van a llevar el mismo tipo de información. Esto es importante porque podrías estar trabajando el nombre de un empleado, podrías estar trabajando el nombre de un estudiante y en la siguiente casilla la nota. Pero como sabemos, los nombres no se pueden sumar. Las notas o yo qué sé, podría ser los ingresos o impuestos, sí. Entonces requieres diferentes configuraciones para cada casilla. Dentro de estas vamos a ver que va a ser general, un número, aquí se especifica en decimales y demás, monedas según lo que tú vayas a necesitar, acá contabilidad también, la numeración y la nomenclatura específica, las fechas, hora, porcentajes, que ya el mismo Excel te permite trabajar solo sobre porcentajes, en caso que necesites trabajar sobre fracciones, notación científica o tal vez texto. En este último caso voy a hacer un poquito de énfasis porque cuando tú colocas texto, tú puedes colocar números, ¿sí? Pero los va a tomar no como el carácter que en matemática podríamos utilizar para realizar una operación, sino como la simbología que se necesita para describir tal vez un teléfono de celular o tal vez podríamos estar hablando de una cédula de identidad, ¿sí? Vámonos sobre los formatos de contabilidad, que es lo que habíamos visto ya en este sector, ¿sí? Porcentajes, el manejo de ceros, que se coloque miles por defecto, reducir decimales o aumentar decimales con estas dos casillas. Formato condicional. Forma parte del submódulo de estilos. El formato condicional lo vamos a trabajar a futuro, puesto que este nos permite resaltar, nos permite enfatizar según el criterio numérico que tenga un dato, ¿sí? Dado un ejemplo, el mejor tal vez las calificaciones, podríamos decir que a partir de 5.1 la nota se coloque en verde y por debajo de 5.1 la nota que corresponde a una reprobación se coloque en rojo para enfatizar estos elementos, ¿sí? Aquí podemos ver algunas de las reglas que son las que en realidad vienen por defectos o podríamos añadir alguna nueva. Reglas superiores o inferiores, ¿sí? Que es lo que les estaba comentando, es un instante. Barra de estados, según el avance, podríamos estar hablando aquí de avance en proyectos, tal vez gestión de recursos y demás. Escalas de color, tal vez en este escenario podríamos estar hablando, se me ocurre, acerca de temperaturas o algún elemento que puedas considerar hasta un análisis de riesgos, y conjunto de iconos, ¿sí? Esto tal vez te serviría para un caso de programación o tal vez un análisis de los datos.
dar formato como tabla. Mira que si tú eliges cualquiera de estos elementos, tú ya estarías preconfigurando, ¿sí? Estarías utilizando un recurso preconfigurado para la presentación de tus datos. Estilos de celda. Si quieres hacer una configuración rápida, ¿sí? Te ayudaría bastante. Vamos a insertar ya en el submódulo de celdas, vamos a insertar celdas, podemos insertar filas o columnas en una hoja, e incluso insertar una hoja. Eliminar, obviamente lo contrario a insertar, va a tener opciones muy similares. El formato, que hace referencia al tamaño y características de tu celda. En esta última opción de la pestaña inicio, tú vas a encontrar todo lo que es la autosuma. Es muy interesante esto porque te ahorraría incluso programación. Si debes rellenar espacios con algún criterio en específico, o vas a borrar, pero vas a borrar formatos, datos, todo lo que tú debas de ver. Lo que habitualmente utilizo es borrar formatos, pues ahí me agrada la idea de poderle dar un formato personalizado cuando los datos son importados. Puedes borrar contenido, comentarios o hipervínculos según sea la necesidad. Ordenar y filtrar. Una búsqueda bastante rápida, ¿sí? Que te permite colocar según criterio un rango en específico, o tienes algún concepto que debas enfatizar en un orden ascendente o descendente. Pero en este caso también podrías tener un orden personalizado buscando algún elemento en específico de tu celda. Filtro. Lo utilizo y te explico en qué escenarios. Mira, si tú quisieras buscar tal vez en una lista todos los apellidos que vengan con Vázquez, por ejemplo, tú podrías elegir y colocar dentro del filtro que busque a todos los Vázquez de una misma, de tu columna o tal vez de tu fila. Entonces de esa manera tú podrías hacer la búsqueda mucho más rápida y evitar pérdida de tiempo innecesaria. Buscar y seleccionar. En el caso de buscar y seleccionar, tú vas a tener las opciones. Primero, obviamente, buscar algún criterio en específico dentro de tu hoja, un valor en específico, o podrías ir a reemplazar. Esto, yo les digo, lo vamos a utilizar cuando estemos trabajando en nuestro ejemplo, en nuestro caso práctico. Ir a una casilla en específico, ir a en especial, fórmulas, si deseas buscar fórmulas dentro de tu hoja, comentarios, formatos específicos, constantes, o deberías validar datos validados, o sea, deberías ver datos validados. Seleccionar objetos. Explicar esto un poquito. Cuando hablamos de seleccionar objetos, no estamos hablando de meramente seleccionar un dato dentro de una celda, sino que cuando tú estás trabajando sobre las hojas de Excel, podrías tener escenarios en los que coloques imágenes, podrías colocar incluso videos o lo que tú fuese necesario, y eso lo seleccionas con este icono, panel de selección, para todo lo que sea una configuración más avanzada. Veamos ahora lo que es la pestaña insertar. Insertar nos va a traer el trabajo sobre tablas dinámicas, que realmente es interesante y lo vamos a ver por separado, no lo vamos a ver en el documento de práctica primera, sí, pero lo vamos a ver independientemente después. Imágenes. Yo te comentaba que puedes importar una imagen a tu documento. En este caso normalmente lo que trabajaría son los logotipos de empresas o lo que sea necesario. Podrías traer imágenes desde internet, formas, en este caso vamos a abrir y ver, podríamos dibujar dentro de nuestra hoja de Excel. Podríamos ver, al igual que en el Word, todo lo que es el Smart Art, ¿sí? Para colocar diagramas un tanto más avanzados en conjunto acerca de organigramas y demás. Podrías hacer un recorte de
una pantalla, de tu pantalla en general, aplicaciones para Office, que esto tendrías que descargarlo de internet. La parte de gráficos, en esta parte en Excel nos ofrece una gran cantidad de elementos, y estos elementos te permiten el despliegue de resultados más que todo. Eh, Vean la cantidad de opciones que tenemos, obviamente parecen pocas, pero solamente estaríamos viendo un subconjunto. Cada subconjunto va a tener sus propias imágenes, o podrías tener un gráfico dinámico que está enlazado a todo lo que son tablas dinámicas, ¿sí? Por tanto, tiene otro tratamiento, por eso no lo vamos a abordar en esta primera instancia. Habiendo visto que podemos utilizar este grupo de gráficos, te recomiendo que elijas uno que esté acorde a los datos que tienes almacenados, pues no todos van a comportarse de la misma manera. Mira que, por ejemplo, este gráfico que son las tortas, las denominadas diagramas circulares o anillos, pero nosotros los conocemos habitualmente como tortas, van a trabajar muy bien sobre porcentajes, pero no te recomiendo que lo utilices si no es que vas a tener una columna o resultados totales. Lo mismo para otros escenarios en los que tiene ciertas características, ¿sí? El Power View. El Power View es muy interesante, pero requiere de trabajo adicional y datos adicionales. Está ligado a lo que es el Power Pivot. Entonces es una aplicación, en realidad, digámoslo así, es como un software dentro del Excel que te permite hacer la configuración de tus datos de forma dinámica. Todo esto, como les mencionaba, es un tanto más complejo y por tanto no se trata en esta fase inicial. Mini gráficos, tomando grupos de celdas o celdas, te puede generar diagramas, ¿sí? Te puede generar gráficos estadísticos y demás. Esto es simple pero potente a la vez. Segmentación de datos. Filtro, está relacionado a lo que les había comentado en la anterior pestaña, lo de inicio. Tú puedes ir tomando grupos de valores, y a este grupo de valores filtrarlos, ¿sí? Escalas de tiempo. Cuando, por ejemplo, tú tienes, vamos a usar un ejemplo para este caso, tú tienes rangos de fechas en las que tú quisieras evaluar cierto comportamiento. Por darte un ejemplo, nuestro medio se sabe que la época que comprende septiembre hasta abril aproximadamente es una época en la que va a hacer cierto calor. Entonces podrías tomar este rango de tiempo para saber de ese tiempo cuál ha sido la fecha en la que la temperatura ha sido más baja, ¿sí? Suena interesante si es que quieres hacer un estudio adicional. Hipervínculos, si es que alguna de tus celdas te interese que te lleve a una página web. Dentro de tu texto, dentro de tu gráfica, dentro de tu hoja, tú quieres un cuadro de texto, este es el icono que va a funcionar de mejor manera. Podemos apreciar que aun cuando esto es una hoja de cálculo y no es un gestor de contenidos propiamente, decir un Microsoft Word tal vez, vas a mandar a imprimir. Entonces tú puedes configurar las páginas que para acotar en este caso tendrías que notar que cuando estás sobre la hoja de Excel aparecen líneas punteadas. Estas están definiéndote el margen de impresión, es decir, todo lo que iría de la columna A a la columna G estaría dentro de una primera página, lo de la columna H a la N en otra página, y así sucesivamente. Entonces esto, por ejemplo, si tú le colocas un encabezado de pie de página, vas a encontrar que en la parte superior, es decir, antes de las filas 1 y 2, y antes de, vamos a anotar aquí 94, pero me parece que es antes, tendría que estar por la 40 tal vez, aquí está bien, 47. Después de la 47 y la 48 va a colocar un texto que tú así lo definas. ¿Qué más podríamos hablar del submódulo texto? Podríamos hablar de un poco de WordArt, ¿sí? Importado de lo que son las características del Word, y acá podrías colocar caracteres personalizados preconfigurados que nos trae el Excel, ¿sí? Agregar una línea de firma,
que bueno, sería excelente si tú colocas al final de tu reporte tu línea de firmas. ¿Sí? Acá también un objeto. Un objeto, podríamos estar hablando de un combo box o algún elemento adicional. Ecuaciones, ¿sí? Son los elementos que tú puedes colocar dentro de tu hoja de cálculo, tal vez para especificar la fórmula o la expresión matemática que te está permitiendo realizar un cálculo determinado, o símbolos, ¿sí? Símbolos según el tipo de nomenclatura que estés usando y además el tipo de texto que estés utilizando. Al estar en este momento sobre el texto por defecto de la hoja de cálculo, entonces encontraremos que se van a mostrar la mayoría de los símbolos, ¿sí? Como puedes notar, la cantidad es importante de símbolos que puedes utilizar. El diseño de página. El diseño de página nos va a traer elementos que hacen a la hoja de cálculo para su presentación, ¿sí? Temas. El primer submódulo dentro de diseño de página nos está trayendo toda la gama de colores que tú puedes utilizar en los objetos preformateados, qué fuentes y qué efectos van a tener estos caracteres. La configuración propia de tu página. Márgenes los habíamos visto antes en impresión, pero acá también los podemos configurar. Márgenes personalizados en el caso de que necesites algo en especial, la orientación ya sea vertical o horizontal, el tamaño de tu hoja, el área que vas a imprimir, ¿sí? Saltos, que esto se ve mejor en Word, pero que también funciona en este escenario. El fondo, si es que deseas colocar algo así como una marca de agua o cosa por el estilo, te va a servir mucho. Impresión de los títulos es un elemento que también podría llegar a ser útil en el caso de que quieras colocar textos específicos. Ajustar área de impresión. Cuánto de ancho, está en este momento obviamente en automático, pero tú puedes decir cuántas hojas puedes imprimir a lo ancho, cuántas hojas puedes imprimir a lo alto. También la escala, si es que esto te va a servir en el caso de que quieras ajustar toda la hoja a una página, una hoja física, una hoja de papel. Líneas de división, ver, ¿sí? Mira que desaparecerían las líneas de división y que esto obviamente te complica un poco el trabajo. Esto no lo quitaría. Encabezados, ya lo habíamos visto en insertar, si es que los quieres ver o no. Traer adelante un objeto, enviar atrás un objeto, el panel de selección de objetos, la alineación de los objetos que vayas a utilizar dentro de tu hoja. Esta parte te recomiendo la utilices más que todo cuando uses diagramas, cuando uses todo lo que es son los gráficos, ¿sí? Esto te permitiría ordenarlos muy bien. Vámonos ahora a fórmulas. Mira que Excel te trae más de 1000 fórmulas, si no me equivoco. Es una gran cantidad de fórmulas. Vamos a ir a la pestaña de fórmulas. Mira que Excel nos trae una gran cantidad de fórmulas y operaciones que nos permiten un mejor trabajo con nuestra hoja de cálculo y nuestros datos. Veamos en autosuma, por ejemplo, qué es lo que nos trae el promedio contar números máximo o mínimo de un grupo de datos recientes, las que has utilizado antes, financieras, ¿sí? Más que todo nos va a servir en el caso de que nuestra hoja de cálculo tenga fines comerciales. Lógicas, and or not, ¿sí? Estamos buscando criterios en específico. ¿Qué podemos hacer sobre nuestro texto? ¿Sí? Fecha y hora. Trabajar, sumar y demás opciones que tengas sobre datos relacionados al tiempo. Búsquedas y referencias, matemáticas y trigonométricas y funciones que tú podrías encontrar en Excel. Administrador de nombres y nombres definidos.
están relacionados a la forma en la que tú vas a trabajar sobre tus datos, ¿sí? Bien, ¿cuándo utilizar esto? Cuando tienes listas o planillas o elementos en los que los nombres puedan estar de cierta manera en un formato no homogéneo. Rastrear precedentes, rastrear dependientes, es más que todo el elemento que nos permite trabajar cuando tú estás viendo fórmulas y quieres ver de dónde vienen los valores que estás utilizando. Una ventana de inspección para el elemento, opciones para el cálculo, el último submódulo dentro de esta pestaña. ¿Sí? Deseas que los valores sean calculados automáticamente o si vas a trabajarlos de forma manual. Bueno, creo que lo más habitual es hacerlos de forma automática, pues eso le da un mayor valor al uso de la herramienta. Datos. Puedes importar datos desde diversas fuentes, es decir, obtener datos externos desde Access, desde la web, desde un texto o de otras fuentes que tendrías que configurarlas. Puedes hacer esto, sirve para un criterio denominado, yo lo he utilizado en realidad, para un criterio denominado lo que es el data warehousing, ¿sí? Data mart, o es decir, datos analíticos que se obtienen a partir de bases de datos y que se pueden centralizar perfectamente, que es muy común hacerlo en Excel. Conexiones existentes en caso de que tengas bases de datos, y es una herramienta muy potente. Actualizar todas las conexiones, estaríamos hablando del origen de los datos. Ordenar, esto ya lo hemos visto, pero se aplica nuevamente en este lugar. La conversión de los textos en columnas, ¿sí? Perfectamente útil cuando tú tienes, por ejemplo, una planilla y quieres descomponer los nombres completos en diferentes celdas. Ese es el caso de mayor aplicación en mi experiencia. Relleno rápido, cuando vas a colocar valores de manera relleno rápido. En este caso vas a aplicarlo cuando tú quieras completar los datos que tienes en función a un patrón, ¿sí? Quitar duplicados, bastante útil cuando quieres eliminar todos los valores repetidos en tus filas o en tus columnas, más que todo, pero te digo, en tus columnas. Validación de datos según algún criterio en específico que tú lo vayas a configurar. Consolidar los datos, ¿sí? En un intervalo que tú estés utilizando puedes consolidar tus datos de manera bastante rápida. Análisis de hipótesis, si es que alguno de las celdas está expresando algún criterio relacionado a la demostración de una hipótesis, ¿sí? ¿Cómo podrías hacer esto? Este trabajo. Relaciones, relación entre los subconjuntos de datos, si necesitas agrupar o desagrupar tus datos obteniendo totales o subtotales, es lo que vemos en esquema. Revisar. La revisión está relacionada a todo lo que concierne a la ortografía e incluso gramática que vaya a tener tu documento, ¿sí? Traducir, si vas a trabajar sobre dos o más idiomas, te permitiría traducir tu documento. Nuevo comentario, en caso de que alguna celda necesite alguna especificación de cierto tipo que tú puedas hacerle, o a una aclaración que vayas a dar a la entrega de tu documento. Eliminar tu comentario, estos están desactivados pues no tenemos un comentario para tratarlo. Mostrar o ocultar comentarios, mostrar todos los comentarios o mostrar las entradas del lápiz, que es en realidad la descripción dentro de la casilla que nos hace ver que tenemos un comentario. En la revisión tú vas a ver un control de cambios, es decir, tú puedes proteger que tu documento no sufra alteraciones en fórmulas o tal vez el comportamiento de celdas. Te menciono que para hacer eso tú tienes que proteger primero tu documento. No es que vas a proteger una casilla sin proteger todo el documento. Todo el documento configura un estado en el que tú debes
autorizar el cambio. Esto quiere decir que vas a guardar tu documento con una contraseña de edición, ¿sí? Bastante útil en escenarios en los que tú quieras que el recurso sea utilizado por varios. Prosigamos hablando de lo que son las vistas, cómo vamos a ver nuestro documento. Esto está en la pestaña Vista. Seleccionamos y vemos en primera instancia las vistas del libro. ¿Cómo se va a expresar todo lo que estaríamos trabajando? Primero, y activada por defecto, es la vista normal. Ver saltos de página, mi preferida para serles sincero, nos permite ver cuánto estamos utilizando. En este escenario y en esta oportunidad, al no tener ninguna casilla editada, vemos todo en plomo. Pero al momento de trabajar ya sobre nuestro documento, esta vista es muy apropiada. Vistas del libro nos trae también lo que es el diseño de página, enfocado a presentar nuestras hojas de cálculo, pero con una orientación hacia la impresión, ¿sí? Es decir, ya está mostrándonos cómo se imprimiría cada una de nuestras páginas. Vistas personalizadas, en caso de que tú quieras trabajar sobre alguna de ellas, tendrías que agregarla y configurarla, algo que no vamos a hacer en esta oportunidad. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Regla, es esto que estamos viendo acá, la vertical o la horizontal y la vertical. Líneas de cuadrícula, las barras de fórmulas, ¿sí?, que están en esta zona, y los títulos. El zoom. En este módulo nosotros vamos a poder determinar cómo vamos a hacer la presentación en nuestra pantalla para la edición. Por defecto lo va a llevar a 100 o ampliar una celda en específico, ¿sí? En este caso, si queremos ver algún dato en especial. Nueva ventana. Nos va a abrir una hoja, un libro nuevo, organizar los elementos que tenemos, dividir o ocultar nuestras celdas o nuestras ventanas, ver en paralelo cuando estamos cotejando documentos, desplazamiento sincrónico asociado también a los paneles y a los paralelos. El desplazamiento sincrónico, que está relacionado a si estamos viendo dos ventanas que se muevan juntas, restablecer posición de la ventana, cambiar las ventanas que estamos trabajando. Y uno que es interesante es ver los macros. ¿Qué son los macros? Son códigos de programación que tú vas a incluir dentro del Excel para que cumplan una función específica, ¿sí? Esto requiere de cierta programación y lo veríamos de forma separada. Finalmente quiero que notes el Power Pivot. El Power Pivot está relacionado a algo que ya hemos visto en nuestro inicio, ¿sí? Hemos visto en nuestra pestaña de insertar todo lo que es el Power View. Para utilizar el Power View necesitamos utilizar el Power Pivot, y el Power Pivot es el encargado de tomar ciertos datos, ¿sí?, y estos datos concentrarlos para una presentación de resultados. Puede que esta pestaña no la tengas activada en tu Excel, pues necesitas instalar un par de componentes que activan el Power Pivot y el Power View. Bien, entonces, por último, ya para concluir, vamos a ver cómo se guardaría una hoja de cálculo, que en este caso la denominamos libro. Archivo, en esta primera instancia, guardar como. Se abren los sitios posibles donde podemos guardar nuestro archivo. En este caso vamos a utilizar equipo. Vamos a ver mis documentos, ¿sí? Y acá tú podrías estar colocando ciertos elementos, ¿sí? Bien, nosotros no vamos a guardar este archivo, pues no lo hemos editado y no tiene ningún sentido. Espero que esta experiencia te haya sido útil. Estaré agradecido si le das un like y te suscribes al canal, pues subiré más videos. Si tuvieses alguna duda o consulta, también con mucho gusto pues trabajaré en ella para resolverla.
Mi nombre es Osamu Yokosaki y espero nos podamos encontrar en una nueva oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.